Un encuentro que desafió el tiempo en las calles de México. Queridos amigos, hoy quiero llevarlos de la mano por una historia que parece sacada de un sueño, pero que ocurrió en la vibrante y caótica Ciudad de México. Permítanme pintarles el escenario con los colores de la vida misma, porque esta no es solo una anécdota, sino un instante donde el destino tejió sus hilos invisibles para unir el pasado y el presente de una manera que aún me estremece al contarlo. Era una mañana fresca de esas que engañan con su promesa de pureza antes de que el bullicio de la capital despierte. El cielo despejado como un lienzo azul apenas comenzaba a teñirse con ese velo grisáceo, que todos conocemos, ese susurro de la contaminación que abraza a la Ciudad de México como un amante celoso. Las calles de Paseo de la Reforma palpitaban con su ritmo habitual, autos avanzando a paso de tortuga, claxones impacientes, y el murmullo constante de una ciudad que nunca duerme. En medio de este torbellino, una figura conocida para millones conducía su elegante SUV negro, navegando no solo el tráfico, sino los recuerdos y los sueños que la habían llevado hasta allí. Hablo de Lucero, la estrella que ilumina los corazones de México y más allá. A sus 55 años, esta mujer cantante y actriz seguía siendo un faro de talento y carisma, un ícono que había conquistado escenarios y pantallas, pero que ahora encontraba su mayor alegría en proyectos más íntimos y en el calor de su familia. Aquella mañana, tras una larga reunión con su equipo de producción, conducía con la mente llena de planes y melodías mientras el tráfico la obligaba a detenerse en un semáforo en rojo. Fue entonces cuando, con un gesto casi instintivo, tomó su teléfono y sonrió al leer un mensaje de su hija Lucerito. Madre e hija compartirían esa tarde un momento especial, una colaboración musical que habían planeado con cariño durante meses. La sola idea de cantar junto a su primogénita, quien ya comenzaba a brillar con luz propia en el mundo del arte, llenaba su corazón de una calidez que ninguna ovación podía igualar. El semáforo cambió a verde, pero el destino tenía otros planes. Mientras avanzaba apenas unos metros antes de detenerse nuevamente, algo en la acera captó su atención como un relámpago en un cielo despejado. Entre el mosaico de vendedores ambulantes ofreciendo sus tesoros, oficinistas corriendo hacia sus escritorios y turistas, capturando la grandeza de los edificios históricos, había una figura solitaria que parecía pertenecer a otro tiempo. Sentada sobre un humilde pedazo de cartón, una anciana de unos 80 años observaba el mundo con ojos cansados. Su cabello blanco recogido en un moño desaliñado parecía contar historias de días mejores. Llevaba un suéter beige demasiado grande para su frágil figura y una falda azul marino que alguna vez debió haber sido el orgullo de un guardarropa elegante. A su lado, un estuche de violín tan desgastado como ella reposaba como un guardián silencioso de memorias olvidadas. En sus manos temblorosas sostenía un cartel de cartón con palabras que parecían gritar en silencio. «Ayuda, por favor. Que Dios se lo recompense». Esas palabras, escritas con una caligrafía frágil, atravesaron el corazón de Lucero como una flecha. Había algo en esa anciana, algo que resonaba en lo más profundo de su alma. Sus manos, aunque marcadas por el tiempo y la adversidad, tenían la delicadeza de quien alguna vez las dedicó al arte. Su postura, incluso en medio de la miseria, exudaba una dignidad que se resistía a ser apagada. Lucero no pudo apartar la mirada. El semáforo cambió de nuevo, pero sus manos no giraron el volante. Los claxones detrás de ella comenzaron a sonar impacientes, como un coro de protestas urbanas. Pero algo más fuerte, algo inexplicable la detuvo. Dio las luces intermitentes y sin dudarlo estacionó su vehículo en el primer espacio que encontró, ignorando las señales que prohibían detenerse allí. Los murmullos de los transeúntes comenzaron a alzarse. Algunos la reconocieron, sacaron sus teléfonos para capturar el momento, pero Lucero no les prestó atención. Su corazón latía con una urgencia que no podía explicar. Con pasos firmes pero suaves, se acercó a la anciana, quien mantenía la mirada baja, como si hubiera aprendido a fundirse con las sombras para sobrevivir. Lucero se agachó buscando conectar con esos ojos que parecían guardar un océano de historias. «Disculpe»,
dijo con una voz que destilaba calidez como si estuviera cantando una balada suave. La anciana levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos de un café profundo y agotado se encontraron con los de Lucero, algo cambió. Una chispa apenas perceptible iluminó su mirada. ¿Era reconocimiento o sorpresa? ¿O simplemente el reflejo de una bondad inesperada en un mundo que la había olvidado? «¿Puedo ayudarla en algo?», continuó Lucero, sintiendo cómo esa sensación de familiaridad crecía como una melodía que no podía ignorar. La anciana la observó en silencio, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Sus labios resecos y agrietados temblaron antes de curvarse en una sonrisa frágil, casi etérea. «Lucero», susurró con una voz ronca como si pronunciara el nombre de un sueño lejano. «Mi niña Lucero». Esas palabras golpearon a Lucero como un trueno. Su mente se llenó de imágenes, fragmentos de un pasado que creía olvidado. Una sala bañada por la luz del sol, un piano de cola en el centro. El aroma a café recién hecho flotando en el aire. Partituras desordenadas sobre un atril. Y una voz firme, llena de pasión, diciendo: «Respira desde el diafragma, Lucero. La voz no nace en la garganta, nace aquí en el alma». El corazón de Lucero se aceleró. «Maestra Beatriz», preguntó casi sin aliento. «Beatriz Morales, ¿es usted?». La anciana asintió y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, dejando un surco en su piel arrugada. «Nunca pensé que me reconocerías después de tantos años», murmuró con una voz que temblaba entre la emoción y el cansancio. «Has crecido tanto, mi niña». En ese momento el bullicio de la ciudad se desvaneció. Para Lucero no había claxones, ni transeúntes, ni cámaras indiscretas. Solo estaba ella y la mujer que décadas atrás había plantado la semilla de su pasión. Beatriz Morales, su primera maestra de canto, la mujer que descubrió su talento cuando apenas era una niña de 7 años. La que le enseñó a leer las notas del solfeo como si fueran un cuento mágico, la que la guió en sus primeras interpretaciones, la que lloró de orgullo cuando la pequeña Lucero brilló en su primer casting para la televisión. Sin pensarlo, Lucero se sentó a su lado allí mismo en el polvo de la acera, sin importar que su impecable traje sastre se llenara de tierra. Las miradas de asombro de los transeúntes no importaban. Solo importaba ese reencuentro, ese puente entre el pasado y el presente que el destino había decidido tender. «¿Qué pasó, maestra?», preguntó Lucero con la voz quebrada por la emoción. «¿Cómo llegó aquí?». Pero esa, amigos míos, es una historia para otro capítulo. Porque en ese instante, en esa esquina de la Ciudad de México, 2 almas se encontraron de nuevo unidas por la música, la memoria y un amor que ni el tiempo ni la adversidad pudieron borrar. El hilo del destino. Un reencuentro que sacudió el alma. Amigos míos, siéntense conmigo y déjenme guiarlos por el segundo acto de esta historia que late con la fuerza de un corazón herido, pero lleno de esperanza. En las calles de la Ciudad de México, donde el bullicio nunca cesa, se estaba escribiendo un capítulo que trascendería el tiempo, uniendo el pasado y el presente en un abrazo que aún resuena en mi alma al contarlo. Aquí en la esquina de Paseo de la Reforma, bajo el sol, que luchaba por brillar entre el velo gris de la capital, Lucero, la estrella que ha iluminado generaciones, enfrentaba una verdad que le desgarraba el corazón. Su maestra Beatriz Morales, la mujer que le enseñó a cantar con el alma, estaba frente a ella, rota por la vida, pero aún cargada de una dignidad indomable. «Maestra Beatriz», pronunció Lucero con la voz atrapada en un torbellino de emociones. Las palabras apenas lograban escapar de su garganta como si temieran romper la fragilidad de aquel momento. «¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo llegó a esto?». Sus ojos llenos de incredulidad buscaban respuestas en el rostro surcado de arrugas de la anciana. Beatriz, con la mirada baja, como si el peso de la vergüenza la anclara al suelo, dejó que un suspiro escapara de sus labios resecos. Sus manos, esas manos que alguna vez habían danzado sobre las teclas de un piano con la gracia de una bailarina en un escenario, ahora temblaban marcadas por uñas rotas y manchas que contaban una historia de lucha silenciosa. «La vida, mi niña»,
respondió con una voz que parecía llevar el eco de 1000 tormentas. La vida te lleva a las alturas, te hace tocar las estrellas, y luego sin previo aviso te suelta y te deja caer sin nada que te sostenga. Lucero, incapaz de contenerse, tomó las manos de su maestra entre las suyas. El contraste era un puñal al corazón, sus manos suaves, cuidadas, adornadas con el brillo de una vida de éxito frente a las de Beatriz, ásperas ajadas por el tiempo y la adversidad. «¿Pero cómo maestra?», insistió Lucero, su voz temblando entre la incredulidad y la tristeza. «Usted tenía su academia en Coyoacán, su hermosa casa, su piano. ¿Qué pasó con todo eso?». Los recuerdos de aquella niña de 7 años, sentada junto a Beatriz en un banquillo de piano, inundaban su mente, las partituras desordenadas, el aroma a café que llenaba el aire, la voz firme de su maestra guiándola nota por nota hacia un futuro que entonces solo era un sueño. Beatriz esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos, una sonrisa que cargaba el peso de años de pérdidas. «Todo eso quedó atrás, mi niña», dijo con una resignación que cortaba el aire. «La pandemia llegó como un huracán. Tuve que cerrar la academia, las deudas se acumularon como sombras que no podía espantar. Vendí mi piano, mi compañero de toda una vida, para pagar la renta, pero no fue suficiente. Intenté dar clases particulares. Pero ¿quién quiere aprender de una anciana cuando el mundo entero está en Internet ofreciendo lecciones gratis?». Hizo una pausa, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. «Mi esposo, ya lo sabes, se fue hace 10 años. Mis hijos...». Su voz se quebró, y por un instante el bullicio de la ciudad pareció desvanecerse, dejando solo el eco de su dolor. Lucero apretó suavemente sus manos, animándola a continuar, aunque cada palabra era un golpe al corazón. «Eduardo, mi primogénito, está en Estados Unidos luchando sin papeles, apenas puede con su propia vida. Carmen, mi hija, se casó con un hombre que nunca me quiso cerca. Vive en Monterrey y hace años que no cruzamos palabra. ¿Y Raúl?». Beatriz cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera contener el dolor. «Mi pequeño Raúl se fue hace 3 años. Un accidente en moto. Se fue tan rápido, mi niña, que aún siento que me falta el aire». Su voz, apenas un susurro, se perdió en el viento, y Lucero sintió que un nudo le apretaba la garganta. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Los claxones, los pasos apresurados, las voces de los transeúntes, todo se desvaneció. Lucero pensó en su propia vida, su hogar en las lomas, sus hijos creciendo con amor y oportunidades, los aplausos que aún resonaban en los escenarios. Todo eso, cada nota de su éxito, llevaba el sello invisible de Beatriz Morales, la mujer que le enseñó a respirar desde el alma, a hacer que la música contara historias. Y ahora esa misma mujer estaba frente a ella, sin un techo, sin un hogar, sobreviviendo en las sombras de una ciudad que había olvidado su grandeza. «¿Dónde vive ahora, maestra?», preguntó Lucero, temiendo la respuesta, pero sabiendo que debía escuchar la verdad. Beatriz señaló con un gesto vago hacia la Alameda Central, como si señalar un lugar pudiera suavizar la crudeza de su realidad. «Hay un rincón junto a la iglesia de San Hipólito», explicó con una calma que escondía un abismo de tristeza. «Los guardias son buenos, me dejan dormir allí si no molesto. Cuando llueve a veces me permiten refugiarme en el atrio». Esas palabras fueron como un relámpago para Lucero. La indignación, la tristeza y una culpa que no podía explicar se arremolinaron en su pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una mujer como Beatriz, que había dedicado su vida a sembrar arte, a moldear talentos, a enseñar a generaciones a encontrar su voz, terminar durmiendo en la calle? ¿Cómo podía la sociedad permitir que alguien que dio tanto quedara en el olvido? Y más doloroso aún, ¿cómo era posible que ella, su alumna, no hubiera sabido nada de su situación? «¿Cuánto tiempo lleva así, maestra?», preguntó, aunque cada respuesta era un peso más en su corazón. 8 meses, respondió Beatriz con la misma resignación que impregnaba cada una de sus palabras. «Estuve con una antigua alumna por un tiempo, pero su esposo perdió su trabajo y ya no podían sostenerme. Lo entiendo, mi niña. Cada quien tiene sus propias batallas». Lucero miró a su maestra y en sus ojos vio la misma nobleza que recordaba de aquellos días en la academia
la misma fuerza que la hacía mantenerse erguida a pesar de todo. «Venga conmigo», dijo de pronto con una firmeza que no admitía discusión. Se puso de pie y extendió su mano hacia Beatriz. «Ahora mismo». La anciana la miró con confusión, como si no pudiera comprender la magnitud de lo que se le ofrecía. «¿A dónde, mi niña?», preguntó con una mezcla de incredulidad y temor. «A mi casa», respondió Lucero como si fuera lo más obvio del mundo. «No voy a dejarla aquí ni un segundo más». Beatriz negó con la cabeza incómoda, su orgullo luchando contra la desesperación. «No, Lucero, no puedo. Agradezco tu corazón, pero no quiero ser una carga. Tú tienes tu vida, tus responsabilidades». Lucero sintió una chispa de frustración, pero también una admiración inmensa por la dignidad de su maestra, que incluso en la adversidad se negaba a rendirse por completo. «No es una carga, maestra», insistió con la voz cargada de emoción. «Es lo justo. Usted me dio todo. Me enseñó a cantar, a sentir, a respirar la música. Cada nota que he cantado, cada escenario que he pisado, lleva un pedazo de usted. Déjeme devolverle aunque sea una gota de lo que me dio». A su alrededor, un grupo de curiosos se había detenido reconociendo a la estrella que ahora estaba sentada en la acera, junto a una mujer que a los ojos del mundo no era más que una indigente. Algunos murmuraban, otros grababan con disimulo, pero Lucero no les dio importancia. Beatriz, consciente de las miradas, se removió incómoda intentando alisarse el cabello desaliñado. «La gente nos está viendo», susurró como si temiera convertirse en un espectáculo. «¡Que miren!», respondió Lucero con una determinación que resonaba como un himno. «Que vean lo que hemos permitido que les pase a quienes nos formaron. Que vean y sientan la misma vergüenza que siento yo por no haberla buscado antes». Con un movimiento decidido, Lucero se puso de pie y extendió nuevamente su mano. «Venga conmigo, maestra, por favor». Hubo un instante de silencio, un duelo interno en los ojos de Beatriz, donde el orgullo de toda una vida chocaba contra la realidad de su desamparo. Finalmente, con un suspiro que parecía liberar décadas de dolor, tomó la mano de su alumna. Al levantarse una mueca de dolor, cruzó su rostro, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, una chispa de esperanza tenue pero viva. Y así, en medio de las miradas y los murmullos, Lucero y Beatriz comenzaron a caminar juntas, dejando atrás la acera que había sido testigo de un reencuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Pero amigos, esta historia no termina aquí. Lo que viene a continuación es un viaje de redención, de gratitud y de la fuerza imparable del amor por quienes nos dieron alas. ¿Quieren saber qué pasó después? Acompáñenme en el próximo capítulo, porque esta es una historia que merece ser contada hasta el final. El refugio de la memoria. Un hogar para el alma. Queridos amigos, permítanme invitarlos a cerrar los ojos por un momento y viajar conmigo a un rincón de la Ciudad de México, donde el corazón de una estrella y el alma de su maestra se entrelazan en una danza de recuerdos, gratitud y redención. Estamos en el umbral de un nuevo capítulo de esta historia, un momento donde el destino, con su pincel invisible, comienza a pintar un lienzo de esperanza sobre las cicatrices del pasado. En las calles de Paseo de la Reforma Lucero, la voz que ha conquistado millones de almas ha tomado una decisión que cambiará no solo su vida, sino la de Beatriz Morales, la mujer que le enseñó a cantar con el corazón. Ahora juntas cruzan el umbral de un hogar que promete ser más que un refugio físico, un lugar donde sanar heridas y reconstruir sueños. «¿Está bien, maestra?», preguntó Lucero con una preocupación que se reflejaba en sus ojos, mientras sostenía con firmeza el brazo de Beatriz. La anciana, frágil como una hoja seca llevada por el viento, esbozó una sonrisa que intentaba restar importancia al dolor. «Solo la artritis, mi niña», explicó con esa calma que escondía un océano de batallas. «Las mañanas frías son crueles con estas viejas articulaciones». Pero Lucero, al sentir la delgadez de su brazo, percibió la verdad que las palabras no decían. Beatriz era un susurro de la mujer fuerte que había sido un eco de la maestra que una vez llenó salones con su energía y pasión. Con cuidado, Lucero tomó el estuche de violín gastado, pero cargado de historia.
y la pequeña bolsa de plástico que contenía todo lo que Beatriz aún podía llamar suyo. Juntas caminaron hacia el SUV negro, dejando atrás las miradas curiosas y los murmullos de los transeúntes. Algunos, reconociendo a la estrella, levantaban sus teléfonos para capturar el momento, pero Lucero no les dio importancia. Su mundo en ese instante se reducía a la mujer que caminaba a su lado, a la deuda de gratitud que sentía en lo más profundo de su ser. Al llegar al vehículo, Lucero abrió la puerta del copiloto y ayudó a Beatriz a subir. La anciana se detuvo un instante, mirando el interior lujoso del auto, como si temiera mancharlo con su presencia. Sus manos temblorosas se aferraban al borde del asiento, y sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y timidez. «No te preocupes por el auto», dijo Lucero, adivinando sus pensamientos con esa intuición que solo nace del cariño. «Es solo un objeto maestra. Lo que importa es que estés cómoda, que te sientas en casa». Beatriz asintió, pero su mirada seguía perdida, como si no pudiera creer que alguien después de tanto tiempo la viera con tanta humanidad. Mientras conducía hacia su hogar en las lomas, Lucero observaba de reojo a su maestra. Beatriz miraba por la ventana, sus ojos recorriendo la ciudad con una mezcla de nostalgia y asombro, como si redescubriera un mundo que había quedado atrapado en los recuerdos. El contraste entre la Beatriz de antaño, elegante e impecable, con su voz resonando en las aulas de Coyoacán, y la mujer vulnerable que ahora ocupaba el asiento del copiloto, era un puñal en el corazón de Lucero. «¿Tiene hambre?», preguntó, rompiendo el silencio con suavidad. «¿Le gustaría que paremos a comer algo antes de llegar a casa?». Beatriz negó con la cabeza, con una respuesta que sonaba más a costumbre que a verdad. «Comí algo temprano», murmuró, aunque Lucero sospechaba que aquellas palabras eran un escudo para proteger su orgullo. «Además, no quisiera presentarme así en un restaurante», añadió con un dejo de vergüenza que revelaba cuánto había herido la calle su confianza. Lucero asintió, entendiendo el peso de esas palabras. La dignidad de Beatriz, aunque golpeada por la vida, seguía intacta como una melodía que se niega a desvanecerse. «Entonces iremos directamente a casa», decidió con una calidez que envolvía como un abrazo. «Prepararé algo de comer, y podrá darse un baño caliente, descansar. Tengo ropa que le quedará bien, ya lo verá». Beatriz no respondió, pero sus ojos, húmedos por una emoción contenida, hablaron por ella. En ese silencio, Lucero reconoció a la maestra, que nunca mostraba debilidad frente a sus alumnos, la mujer que había sido un faro de fortaleza, incluso en los días más oscuros. «¿Y tu familia?», preguntó Beatriz tras un momento, con una voz que buscaba cambiar el rumbo de la conversación. «¿Qué dirán cuando llegues con una desconocida?». Lucero sonrió, y en esa sonrisa había una mezcla de ternura y determinación. «En primer lugar, usted no es una desconocida, maestra. Es parte de mi vida, la mujer que me enseñó a encontrar mi voz. Y en segundo lugar, mis hijos ya son adultos. Lucerito tiene su departamento en Polanco, pero me visita seguido. José está estudiando en el extranjero y mi exesposo... Bueno, nos separamos hace años, pero seguimos siendo buenos amigos». Beatriz asintió, y una chispa de orgullo iluminó su rostro. «Lo sé, mi niña. Te he seguido en las noticias todos estos años. Siempre me sentí tan orgullosa de ti, de la mujer en que te convertiste». Esas palabras golpearon a Lucero como un eco del pasado. Mientras Beatriz había seguido su carrera desde la distancia a través de titulares y pantallas, ella no había hecho el esfuerzo de buscar a la mujer que le dio las alas para volar. «Debí buscarla», admitió con un peso de culpa que le apretaba el pecho. «No tengo excusa». Pero Beatriz, con una comprensión que desarmaba, negó con la cabeza. «La vida es así, mi niña. Todos estamos ocupados sobreviviendo, cada uno a su manera. No te culpes». En su voz no había reproche, solo una sabiduría que solo los años y las pérdidas podían forjar. El resto del trayecto transcurrió en un silencio cómodo, como una melodía suave que no necesita palabras. Al llegar a la entrada de la exclusiva zona residencial de Las Lomas, el guardia de seguridad saludó a Lucero con familiaridad, aunque sus ojos se detuvieron con curiosidad en Beatriz. Lucero, con una sonrisa serena, continuó conduciendo hasta su hogar,
una casa contemporánea que parecía fundirse con los jardines que la rodeaban, un refugio de belleza y calma en medio del caos de la ciudad. Al estacionar frente a la entrada principal, Lucero notó cómo Beatriz observaba la propiedad con una mezcla de asombro y timidez. «Es una casa preciosa», murmuró la anciana con una voz que parecía viajar desde otro tiempo. «Siempre supe que lograrías grandes cosas». «Es solo una casa», respondió Lucero con humildad mientras ayudaba a Beatriz a bajar del auto. «Lo importante son las personas que la habitan y los recuerdos que se crean en ella». Con cuidado la guió hacia la entrada, donde fueron recibidas por Rosita, el ama de llaves que había sido parte de la vida de Lucero por más de una década. «Rosita, ella es la maestra Beatriz Morales», presentó Lucero con orgullo. «Mi primera maestra de música, una de las personas más importantes en mi formación. Se quedará con nosotros». Rosita, una mujer de unos 60 años, con una amabilidad que parecía iluminar la habitación, saludó a Beatriz con un respeto que no dejaba espacio para juicios. «Mucho gusto, maestra Beatriz». «Bienvenida a esta casa», dijo con sinceridad. «¿Puedo ofrecerle algo de beber? Un té caliente tal vez». «Un té sería maravilloso, gracias», respondió Beatriz con una voz que temblaba de emoción ante la calidez del recibimiento. Lucero, con la misma determinación que había mostrado en la calle, dio instrucciones a Rosita. «Por favor, prepara la habitación de invitados, la del primer piso junto a la biblioteca, y busca en mi armario algo de ropa cómoda que pueda quedarle a la maestra». Mientras Rosita se ocupaba de los preparativos, Lucero condujo a Beatriz hacia la sala de estar, un espacio amplio y luminoso, donde la elegancia convivía con la calidez. En un rincón, como un guardián de recuerdos, destacaba un piano de cola negro brillante e imponente. Los ojos de Beatriz se iluminaron al verlo, como si un pedazo de su alma hubiera encontrado el camino de regreso a casa. Se acercó lentamente, casi con reverencia, y pasó sus dedos temblorosos por la superficie pulida, sin atreverse a tocar las teclas. Era como si temiera despertar un sueño que había creído perdido para siempre. Y aquí, amigos míos, dejo la historia en pausa, justo en el borde de un nuevo comienzo. ¿Qué melodías surgirán cuando Beatriz vuelva a tocar ese piano? ¿Qué recuerdos despertarán en el corazón de estas dos mujeres que el destino ha vuelto a unir? Acompáñenme en el próximo capítulo, porque esta es una historia que no solo habla de reencuentros, sino de la fuerza del amor, la gratitud y la música que nunca muere. El renacer de una melodía. Un nuevo comienzo. Amigos, hoy los invito a adentrarse en un capítulo más de esta historia, que como una balada conmovedora mezcla el dolor del pasado con la promesa de un futuro luminoso. Estamos en la casa de Lucero, en el corazón de Las Lomas, donde el eco de un reencuentro ha comenzado a transformarse en algo mucho más grande, un acto de amor, gratitud y justicia. Aquí, en una sala donde un piano de cola Steinway brilla como un faro de recuerdos, Beatriz Morales, la maestra que dio alas a una estrella, está a punto de encontrar un refugio para su alma cansada. Pero esta no es solo la historia de un techo ofrecido. Es la historia de un corazón que se niega a olvidar y de una deuda que se paga con algo más valioso que el oro, la humanidad. «Es un Steinway», murmuró Beatriz con una admiración que parecía devolverle un destello de su antigua vitalidad. Sus ojos, apagados por años de lucha, se iluminaron al posarse en el piano que dominaba la sala. «Igual al que tenía en mi academia». Lucero, observando la chispa que renacía en su maestra, sintió una oleada de calidez. «Le gustaría tocarlo», ofreció con una sonrisa que invitaba a reconectar con el pasado. Pero Beatriz, mirando sus manos sucias y maltratadas, negó con la cabeza, con una tristeza que pesaba como una nota sostenida en el silencio. «No en estas condiciones, mi niña», respondió con una voz que temblaba entre el orgullo y la vulnerabilidad. «Quizás después de asearme». Lucero asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Invitó a Beatriz a sentarse en uno de los cómodos sillones de la sala, un espacio que destilaba elegancia sin perder la calidez de un hogar. La anciana se sentó con cuidado, como si temiera que su presencia, marcada por la aspereza de la calle, pudiera manchar la perfección de los muebles. «Relájese, maestra», dijo Lucero con una dulzura que envolvía como una caricia. «Esta es su casa ahora».
Beatriz levantó la mirada y en sus ojos se libraba una batalla entre la gratitud y la incredulidad. «Eres muy generosa, Lucero», respondió con intensidad. «Pero no puedo quedarme aquí indefinidamente. No quiero aprovecharme de tu bondad». «No es bondad», replicó Lucero con una firmeza que resonaba como una promesa. «Es gratitud, es justicia». Antes de que Beatriz pudiera protestar, Rosita regresó con una bandeja que parecía un pequeño oasis de consuelo té caliente, que humeaba con un aroma reconfortante, galletas caseras crujientes y rebanadas de pan dulce que evocaban las mañanas de un México que nunca olvida sus sabores. «La habitación estará lista en unos minutos», informó Rosita con su calidez habitual. «Ya puse a calentar agua para el baño y dejé ropa limpia sobre la cama». «Gracias, Rosita», dijo Lucero con un brillo de gratitud en los ojos. «Eres un ángel». Cuando quedaron solas nuevamente, Lucero sirvió el té observando cómo las manos temblorosas de Beatriz se aferraban a la taza de porcelana fina, como si temiera romperla. Cada sorbo parecía un esfuerzo por mantener la compostura, pero también un pequeño acto de reconexión con una vida que había creído perdida. «Cuénteme, maestra», pidió Lucero con suavidad, invitándola a abrir su corazón. «¿Qué pasó después de que cerró la academia?» Beatriz tomó un sorbo de té como si buscara en la bebida caliente la fuerza para desenterrar los recuerdos. «Después de la pandemia todo cambió», comenzó con una voz que llevaba el peso de 1000 despedidas. «Las clases presenciales se volvieron virtuales y muchos padres prefirieron que sus hijos tomaran cursos en línea con profesores más jóvenes, más adaptados a la tecnología». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en un pasado que aún dolía. «Intenté adaptarme. Gasté mis ahorros en una computadora, aprendí a usar Zoom, pero no era lo mismo. La conexión se caía, el sonido no tenía la calidad necesaria y luego... esta artritis». Miró sus manos con una mezcla de tristeza y resignación. Un pianista sin manos funcionales es como un pintor que pierde la vista. Al principio me negué a aceptarlo. Me aferré a la idea de que podía seguir tocando enseñando, pero los alumnos lo notaban. Algunos fueron amables, se quedaron por lealtad. Otros simplemente dejaron de venir. Lucero escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra de Beatriz añadía una capa más al peso de la culpa que cargaba en su corazón. No podía imaginar el dolor de ver desmoronarse una vida dedicada al arte de perder no solo un sustento, sino una identidad. «Vendí el piano primero», continuó Beatriz con un suspiro que parecía liberar un pedazo de su alma. «Luego los muebles, las joyas que me había regalado mi esposo, incluso mis partituras antiguas que eran como pedazos de mi corazón. Todo para mantener el pequeño departamento en Coyoacán. Pero las deudas seguían creciendo, la renta, los servicios, las medicinas». Su voz se quebró y por un instante pareció que el peso de los recuerdos era demasiado grande para llevarlo sola. «Cuando me desalojaron», prosiguió, «una antigua alumna me abrió las puertas de su casa. Estuve ahí casi un año, pero su situación económica se complicó. No podía ser una carga para ella». Lucero, con el corazón apretado, no pudo evitar preguntar. «¿Y sus otros alumnos? Debió tener cientos a lo largo de su carrera». Beatriz sonrió con melancolía, una sonrisa que hablaba de días dorados y olvidos inevitables. «Muchos desaparecieron cuando cerré la academia. Algunos me ayudaron al principio, pero la vida sigue y cada quien tiene sus propias dificultades. No puedo culparlos. Y tampoco me atreví a buscar a quienes como tú habían alcanzado el éxito. El orgullo, supongo». «¿Y las instituciones, el gobierno?», insistió Lucero con una chispa de indignación en la voz. «Deben existir programas de apoyo para adultos mayores». Beatriz asintió, pero su expresión era de resignación. «Los hay, pero son insuficientes. La pensión apenas alcanza para comer unos días al mes. Intenté entrar a una casa de retiro pública, pero las listas de espera son interminables. Y las privadas. Bueno, ya te imaginarás los costos». Lucero apretó los labios, sintiendo la rabia de una sociedad que olvida a quienes han dado tanto. Era una realidad que conocía, pero escuchar el impacto directo en la vida de su maestra la hacía sentir como un golpe personal.
Todo cambiará a partir de hoy, maestra, prometió Lucero tomando las manos de Beatriz entre las suyas. El contraste entre sus manos suaves y las de Beatriz marcadas por el tiempo era un recordatorio de la deuda que sentía. No más calles, no más incertidumbre. Vamos a recuperar su salud, su dignidad, y si es posible también a su familia. Por primera vez desde su reencuentro, Beatriz dejó que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. «Gracias, mi niña», susurró con una voz que temblaba de gratitud. «Que Dios te bendiga». En ese momento, Rosita regresó para anunciar que el baño y la habitación estaban listos. Lucero ayudó a Beatriz a levantarse, notando nuevamente lo frágil que se sentía su cuerpo, pero también la fuerza que aún vivía en su espíritu. La guió hasta la habitación de invitados, un espacio que parecía diseñado para sanar, una cama grande con sábanas blancas impecables, flores frescas en un jarrón sobre la mesita de noche y una ventana que dejaba entrar la luz suave de la tarde. «Descanse, maestra», dijo Lucero con una sonrisa que era tanto una promesa como un juramento. «Mañana empezaremos a reconstruir su vida». Mientras cerraba suavemente la puerta, Lucero sintió una determinación feroz crecer en su interior. No se trataba solo de darle un techo a Beatriz. Era devolverle todo lo que la vida le había arrebatado injustamente. Era honrar a la mujer que le enseñó a cantar, a soñar, a ser. Y en ese momento supo que esta historia apenas comenzaba. Amigos, ¿quieren saber cómo continúa este viaje de redención? Acompáñenme en el próximo capítulo, porque esta es una melodía que merece ser cantada hasta el final. Un amanecer de esperanza. Reconstruyendo el futuro. Queridos amigos, hoy los invito a sentarse conmigo bajo la sombra de un agüete centenario, en un jardín donde el canto de los pájaros y el murmullo de una fuente tejen un refugio para el alma. Estamos en la casa de Lucero en Las Lomas, donde el nuevo día ha traído consigo una promesa que brilla como el sol que se cuela entre las ramas. Aquí en este rincón de paz, la historia de Lucero y Beatriz Morales, su primera maestra de música, se escribe con trazos de gratitud, redención y un amor que trasciende el tiempo. Lo que comenzó como un reencuentro en las calles de la Ciudad de México se está transformando en algo mucho más grande, un compromiso para devolverle a Beatriz no solo un hogar, sino la dignidad y el propósito que la vida le había arrebatado. Era lo menos que Lucero podía hacer por la mujer que había plantado la semilla de la música en su corazón, una semilla que floreció en una carrera llena de luces y aplausos. La mañana siguiente al reencuentro, Lucero despertó con una energía renovada, como si el destino le hubiera entregado una misión sagrada. Apenas había dormido su mente dando vueltas al torbellino de emociones que el encuentro con Beatriz había desatado: culpa por no haberla buscado antes, gratitud por todo lo que le había dado, y una responsabilidad inquebrantable de cambiar el rumbo de su vida. Se dirigió a la cocina donde el aroma a café recién hecho y pan dulce horneado llenaba el aire con promesas de hogar. «Buenos días, señora», saludó Rosita, el ama de llaves cuya calidez era como un abrazo invisible. «La maestra Beatriz sigue dormida. Pasé a verla hace un rato y respiraba tranquila, así que no quise despertarla». «Hiciste bien», respondió Lucero con una sonrisa suave. «Debe estar agotada. Probablemente es la primera noche en mucho tiempo que duerme en una cama decente sin miedo». Mientras tomaba su café con el calor de la taza reconfortándola, Lucero comenzó a mover los hilos de su red de contactos para construir un futuro para Beatriz. Su primera llamada fue al doctor Herrera, el médico de confianza que había cuidado de su familia durante años. «Buenos días, doctor. Necesito un favor urgente», explicó con una urgencia que no podía disimular. «Tengo a una persona mayor en casa que necesita una revisión completa. Ha estado viviendo en situación de calle y quiero asegurarme de que reciba toda la atención médica que merece». El doctor, con la profesionalidad y empatía que lo caracterizaban, prometió visitarlas esa misma tarde. Luego Lucero contactó a Lorenzo Montiel, su abogado, un hombre de mirada aguda y corazón generoso. Le explicó la situación de Beatriz y le pidió que investigara los derechos de los adultos mayores en México, así como cualquier programa gubernamental o ayuda a la que pudiera acceder. Finalmente,
Llamó a una trabajadora social recomendada por una fundación, con la que Lucero colaboraba ocasionalmente, alguien que pudiera guiarlas en el laberinto de opciones para reconstruir la vida de Beatriz. Estaba terminando la última llamada cuando un sonido suave como el eco de un recuerdo la hizo girar. En la entrada de la cocina apareció Beatriz, transformada casi irreconocible, comparada con la figura frágil que Lucero había encontrado en la acera el día anterior. Vestía un conjunto sencillo pero elegante que Lucero le había prestado pantalones de algodón beige y una blusa celeste que parecían devolverle un pedazo de su antigua dignidad. Su cabello blanco, ahora limpio, y recogido en un moño discreto, enmarcaba un rostro que, aunque surcado por arrugas y años de sufrimiento, brillaba con una luz renovada. Sus ojos más claros tras una noche de descanso observaban todo con una timidez que hablaba de una mujer que aún luchaba por reconocerse en este nuevo entorno. «Buenos días», saludó Beatriz con una voz suave, casi temerosa de romper la calma de la mañana. «Espero no haber dormido demasiado». Lucero se levantó de inmediato con una sonrisa que era como un rayo de sol. «Buenos días, maestra. Ha dormido justo lo que necesitaba. Venga, siéntese a desayunar». Rosita había preparado un lugar en la mesa de la cocina, un banquete sencillo pero lleno de cariño. Jugo de naranja recién exprimido, fruta fresca cortada en colores vibrantes, pan dulce aún tibio y una taza de café con leche que humeaba con promesas de consuelo. «Todo se ve delicioso», comentó Beatriz, sentándose con cuidado, como si temiera que el mundo a su alrededor fuera un sueño del que podría despertar. Mientras comía lentamente saboreando cada bocado, como si redescubriera el placer de una comida sin prisas, Lucero la observaba con una mezcla de satisfacción y tristeza. Pensaba en todas las mañanas que Beatriz había despertado en la calle sin saber si habría algo en su plato, sin la certeza de un refugio. «He llamado a mi médico, maestra», informó Lucero con suavidad, rompiendo el silencio. «Vendrá esta tarde para hacerle un chequeo completo». Beatriz dejó el tenedor sobre el plato visiblemente incómoda y sus manos temblaron ligeramente. «Lucero, agradezco todo lo que estás haciendo, pero no puedo aceptar tanto. Un médico particular debe ser carísimo, y ya has hecho más que suficiente dándome un techo y comida». Lucero tomó su mano con firmeza con un gesto que transmitía tanto amor como determinación. «Maestra, por favor, déjeme hacer esto. No es solo por usted, también es por mí. Necesito saber que está bien de salud». Tras un momento de duda, Beatriz asintió con una resignación que no podía ocultar su gratitud. «Está bien», concedió. «Pero quiero que sepas que no pretendo quedarme aquí indefinidamente. En cuanto recupere algo de fuerza, buscaré la manera de valerme por mí misma». Lucero sonrió reconociendo en esas palabras el espíritu indomable de la mujer que había sido su mentora. «Ya hablaremos de eso más adelante», respondió con calidez. «Por ahora concéntrese en recuperarse». Después del desayuno, Lucero llevó a Beatriz al jardín trasero, un oasis de tranquilidad donde los árboles frondosos y una pequeña fuente creaban una sinfonía natural. Se sentaron en unas cómodas sillas bajo la sombra de un agüete centenario, cuyo murmullo parecía contar historias tan antiguas como el tiempo. «Este lugar me recuerda al jardín de mi academia», comentó Beatriz con una nostalgia que teñía su voz de melancolía. También tenía una fuente más pequeña que esta, pero los alumnos amaban sentarse junto a ella entre clases. Lucero cerró los ojos por un instante, transportada a aquellos días de su infancia. «Lo recuerdo», dijo con una sonrisa. «Yo solía practicar solfeo ahí, cuando hacía buen tiempo». Una chispa de alegría iluminó el rostro de Beatriz. «Eras tan disciplinada, mi niña. A diferencia de otros niños, nunca tenía que insistirte para que practicaras. Siempre supe que llegarías lejos». Lucero sintió que su corazón se apretaba. «Gracias a usted», respondió con sinceridad, su voz cargada de gratitud. «Todo lo que soy, cada nota que he cantado lleva su huella». Y en ese momento, bajo la sombra del agüete, con el canto de la fuente como testigo, Lucero supo que este era solo el comienzo. No solo estaba ofreciendo un hogar a Beatriz, estaba tejiendo un nuevo capítulo para ambas. Uno donde la música, la gratitud y la humanidad serían las notas principales.
Amigos, esta historia aún tiene mucho por contar. ¿Qué sucederá cuando el médico revele el estado de Beatriz? ¿Podrá Lucero devolverle a su maestra la vida que merece? Acompáñenme en el próximo capítulo porque esta melodía está lejos de terminar. El eco de una promesa. Sanando cuerpo y alma. Amigos míos, hoy los invito a detenerse conmigo en un instante donde el tiempo parece contener la respiración, donde la bondad y la memoria se entrelazan para tejer un nuevo comienzo. Estamos en la casa de Lucero en Las Lomas, un refugio donde el corazón de una estrella y el alma de su maestra Beatriz Morales están comenzando a sanar las heridas de un pasado cruel. Este no es solo el relato de un reencuentro, es la historia de una deuda de gratitud que se transforma en un faro de esperanza, no solo para Beatriz, sino para todos aquellos que como ella han sido olvidados por un mundo que corre demasiado rápido. Bajo la sombra de un agüete y frente a una fuente que murmura recuerdos, Lucero está decidida a devolverle a su maestra todo lo que la vida le arrebató. Y hoy con la llegada del doctor, esa promesa comienza a tomar forma. Sus enseñanzas fueron fundamentales para mí, dijo Lucero con una voz cargada de emoción mientras el canto de la fuente en el jardín parecía acompañar sus palabras. No solo la técnica maestra, sino la pasión por la música, el respeto por el arte. Beatriz, con la humildad que siempre la había definido, negó con la cabeza restándole importancia. El talento ya estaba en ti, mi niña. Yo solo te mostré cómo sacarlo. Pero Lucero, con esa chispa de determinación que la había llevado a conquistar escenarios, aprovechó la apertura para tocar un tema que la inquietaba desde el día anterior. Maestra mencionó que tiene una hija en Monterrey. Han perdido completamente el contacto. El rostro de Beatriz se ensombreció como si una nube hubiera cruzado el sol. Carmen, murmuró con un tono que mezclaba amor y dolor. Mi relación con ella siempre fue complicada. Es mi única hija mujer, la mayor de mis 3 hijos. Siempre tuvo un carácter fuerte parecido al mío. Quizás por eso chocábamos tanto. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en la fuente como si el agua reflejara fragmentos de un pasado que aún dolía. Cuando conoció a Ricardo, su esposo, las cosas empeoraron. Él nunca me aceptó, siempre me vio como una carga potencial. Cuando cerré la academia y los problemas económicos comenzaron a ahogarme, las tensiones se volvieron insostenibles. La última vez que nos vimos hace casi 4 años, discutimos fuerte. Me dijo cosas duras, que era mi culpa estar en esa situación, que nunca ahorré lo suficiente, que viví en una fantasía, creyendo que la música me daría seguridad en la vejez. Los ojos de Beatriz se humedecieron, pero su orgullo mantuvo las lágrimas a pie a raya. Lucero, con el corazón apretado, preguntó con delicadeza: ¿y ha intentado contactarla desde entonces? Beatriz suspiró, un sonido que llevaba el peso de la resignación. Lo intenté al principio. Llamé varias veces, le escribí cartas, pero nunca respondió. Con el tiempo, cuando mi situación empeoró, perdí mi teléfono, luego mi dirección. Y finalmente, perdí la esperanza. Lucero sintió una chispa de inspiración encenderse en su interior. Si había algo que podía hacer por Beatriz, más allá de cuidar su salud y darle un hogar, era intentar reconstruir los puentes rotos con su familia. Le gustaría intentarlo de nuevo, sugirió con suavidad. Tal vez ahora, con el tiempo transcurrido, las cosas podrían ser diferentes. Beatriz negó lentamente con la cabeza, su mirada cargada de miedo y cansancio. No quiero causarle más problemas, Lucero. Carmen tiene su vida, sus propias preocupaciones. No podría soportar otro rechazo. Lucero asintió, respetando su decisión, pero en su mente ya comenzaba a formarse un plan. Lo entiendo, maestra, respondió con calma. Solo piénselo. A veces el tiempo cura las heridas más profundas. El sonido del timbre interrumpió la conversación como un recordatorio de que el presente exigía acción. Rosita se acercó con su paso sereno. El doctor Herrera ha llegado, anunció. Lucero ayudó a Beatriz a levantarse, notando nuevamente la fragilidad de su cuerpo, pero también la fuerza que aún brillaba en sus ojos.
Juntas caminaron hacia la casa donde el doctor, un hombre de unos 60 años con una presencia tranquilizadora y ojos amables detrás de unas gafas de montura fina, esperaba con una sonrisa profesional. «Es un placer conocerla, señora Morales», dijo estrechando su mano con un respeto que no dejaba espacio para juicios. «Lucero me ha hablado de usted y del papel tan importante que tuvo en su formación musical». Lucero les dejó solos en la habitación de invitados, dándoles privacidad para la revisión médica. Mientras esperaba en la sala, su mente no podía descansar. Pensaba en Beatriz, en su historia, pero también en las miles de personas mayores que como ella enfrentaban el abandono tras una vida de trabajo y entrega. La indignación crecía en su pecho junto con una determinación feroz. No solo ayudaría a Beatriz, sino que usaría su voz, su influencia para alzarla de aquellos que la sociedad había olvidado. Casi una hora después, el doctor Herrera salió de la habitación con una expresión seria. Lucero se levantó de inmediato, su corazón acelerado. «¿Cómo está?», preguntó con una ansiedad que apenas podía contener. El doctor la guió a un rincón de la sala para hablar con privacidad. «Considerando las circunstancias, está mejor de lo que esperaba», comenzó. «Tiene desnutrición moderada, lo cual es comprensible dado su situación. La artritis en sus manos es severa pero tratable con medicación adecuada. También presenta hipertensión y los inicios de cataratas en ambos ojos, que requerirán cirugía eventualmente». Hizo una pausa ajustándose las gafas. «Lo más preocupante es una infección respiratoria que no ha sido tratada. No es grave aún, pero podría complicarse si no recibe antibióticos y reposo. Además, muestra signos de agotamiento extremo, tanto físico como emocional, consistentes con el estrés crónico de vivir en la calle». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Lucero con una mezcla de alivio y urgencia. El doctor le entregó una receta cuidadosamente escrita. «He preparado una lista de medicamentos que necesitará. Con buena alimentación, descanso adecuado y el tratamiento prescrito debería mostrar mejoras significativas en pocas semanas. También recomendaría una evaluación psicológica cuando esté más estable físicamente. El trauma de perderlo todo y vivir en la calle puede dejar secuelas emocionales profundas». Lucero asintió absorbiendo cada palabra. «Gracias, doctor. Me aseguraré de que reciba todo lo que necesita. Una cosa más», añadió el doctor antes de marcharse. «La señora Morales muestra una resistencia notable a aceptar ayuda. Me dijo varias veces que no quiere ser una carga para usted. Es importante que entienda que su recuperación no será inmediata y que necesitará apoyo durante un tiempo considerable». Lucero agradeció nuevamente con una determinación que crecía con cada palabra. Sabía que convencer a Beatriz de aceptar ayuda sería una batalla, pero era una batalla que estaba dispuesta a librar. Cuando regresó a la habitación, encontró a Beatriz, sentada en un sillón junto a la ventana, mirando el jardín con una expresión de calma frágil. «Maestra», dijo Lucero con suavidad sentándose a su lado. «El doctor dice que con los cuidados adecuados, estará mucho mejor en pocas semanas. Vamos a trabajar en eso juntas, ¿de acuerdo?» Beatriz la miró, y por un momento sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «No sé cómo pagarte todo esto, mi niña», susurró. Lucero tomó su mano sonriendo. «Ya lo hizo, maestra. Hace muchos años cuando me enseñó a cantar con el alma». Amigos, esta historia es un recordatorio de que las deudas del corazón nunca prescriben. ¿Qué pasará cuando Beatriz comience a sanar? ¿Podrá Lucero reconectar a su maestra con su familia y con la música que una vez fue su vida? Acompáñenme en el próximo capítulo porque esta melodía aún tiene muchas notas por tocar. El atardecer se filtraba por los ventanales del salón, tiñendo de dorado las cortinas y dibujando sombras alargadas sobre el suelo. El silencio parecía un manto pesado, interrumpido únicamente por el canto lejano de un ave y el leve murmullo de las hojas agitadas por el viento. Allí, en un sillón junto a la ventana, estaba Beatriz, la maestra. Sus ojos permanecían fijos en el jardín, pero no miraban las flores, se sumergían en recuerdos, en pasajes de su vida que solo ella podía revivir. Había en su expresión un aire pensativo, casi melancólico.
Era la mirada de alguien que ha dado mucho, que ha sembrado durante años, y que ahora, en el ocaso de sus fuerzas, se encuentra contemplando la fragilidad de su presente. Lucero entró suavemente, y al verla en ese estado se sentó frente a ella con gesto maternal. Su voz rompió el silencio con ternura. «¿Cómo se siente hoy, maestra?». Beatriz reaccionó como quien regresa de un viaje lejano. Con un esfuerzo disimulado sonrió débilmente. «El doctor ha sido muy amable», respondió. «Me ha recetado unas medicinas y dice que con descanso y buena alimentación pronto recuperaré fuerzas». La joven percibió lo que las palabras no decían. La voz de Beatriz, aunque serena, dejaba entrever que el médico no había compartido toda la verdad. Había un matiz oculto, una reserva en su tono que hablaba de diagnósticos incompletos. Lucero, sin embargo, no quiso insistir. Tomó aire y con una sonrisa alentadora aseguró: «Estoy convencida de que así será. Rosita se encargará de comprar las medicinas esta tarde. Hoy mismo empezaremos el tratamiento». Beatriz asintió despacio sin decir nada más. Sus ojos regresaron al jardín. El aire de la tarde olía a tierra húmeda y a jazmín, y ese olor pareció arrancarle un suspiro. Con voz suave, casi como quien piensa en voz alta, confesó: «Mientras el doctor me examinaba, recordé tantas cosas. Hubo un tiempo en que yo era quien tendía la mano a los demás. Tenía alumnos de familias humildes, y los enseñaba sin cobrar porque veía en ellos un talento que no podía dejar perderse. Hoy soy yo quien necesita apoyo. Qué vueltas da la vida, ¿verdad?». Lucero inclinó la cabeza conmovida. «Así es, maestra», respondió con dulzura. «La vida es un ciclo. A veces damos, a veces recibimos. Y nunca debe haber vergüenza en aceptar ayuda cuando el corazón lo necesita». Las palabras parecieron abrir una grieta en la fortaleza de Beatriz. Volvió la mirada hacia Lucero y con un hilo de voz confesó: «Tengo miedo, Lucero. Miedo de acostumbrarme a esta seguridad, a este techo, a este calor humano. Y que un día todo desaparezca obligándome a regresar a la intemperie». Lucero, conmovida hasta lo más hondo, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos con firmeza. Sus ojos cargados de determinación no dejaban lugar a dudas. «Eso jamás sucederá mientras yo pueda evitarlo. Y quiero que sepa algo, no lo hago solo por gratitud o por compasión. Usted merece dignidad, merece respeto, merece paz. Después de todo lo que entregó a sus alumnos, a la música, a la cultura, sería injusto que el mundo la dejara sola». Las lágrimas que Beatriz había contenido durante días finalmente se deslizaron por sus mejillas. «Gracias, mi niña», murmuró. «No sé qué hice para merecer una alumna como tú». El resto del día transcurrió en una calma engañosa. Lucero tuvo que ausentarse unas horas para cumplir con un compromiso impostergable, una entrevista concertada tiempo atrás con una importante revista musical. Antes de salir, dejó a Beatriz al cuidado de Rosita, quien prometió velar por ella con dedicación. Durante la entrevista, Lucero respondió con corrección, pero su mente estaba en otro sitio. Contestaba por inercia, mientras sus pensamientos volvían una y otra vez a Beatriz. Y cuando la periodista le preguntó sobre sus planes futuros, una chispa inesperada iluminó su interior. «Estoy considerando crear una fundación», dijo de pronto con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Una organización destinada a apoyar a los maestros de música de la tercera edad que atraviesan dificultades económicas o de salud. La periodista abrió los ojos con asombro y pidió detalles. Lucero improvisó, pero su voz se llenó de pasión sincera. «Quiero dignificar la labor de aquellos que dedicaron su vida entera a enseñar arte, a transmitir amor por la música y que tantas veces terminan olvidados. Ellos sembraron las semillas que germinaron en las carreras de sus alumnos. ¿No merecen acaso recoger un poco de lo que dieron?». La conversación se extendió más de lo previsto, y cuando finalmente salió del estudio, Lucero se sintió distinta. Aquella idea que había surgido de improviso, ahora ardía en su interior como una certeza. No era solo un proyecto, era un deber. Al regresar a casa la encontró en silencio. Beatriz estaba en la sala frente al piano. No tocaba, solo lo contemplaba. Sus manos endurecidas por la artritis descansaban sobre su regazo.
En sus ojos había una mezcla de anhelo y resignación. Lucero se acercó despacio con delicadeza y preguntó casi en un susurro: «¿Le gustaría tocar, maestra?». Beatriz negó con la cabeza. «Mis manos ya no responden como antes. Sería como profanar un instrumento tan bello». Lucero se sentó junto a ella y con voz firme pero cálida respondió: «La música nunca es una profanación, sobre todo cuando nace del corazón». Tomó las manos de la maestra y las colocó suavemente sobre el teclado. Luego puso las suyas al lado. «Toquemos juntas. Usted llevará la melodía principal, yo la acompañaré. Como cuando era niña y me enseñaba con paciencia infinita». Beatriz dudó un instante, pero la tentación de volver a sentir el piano pudo más que la inseguridad. Lentamente presionó las primeras teclas de una canción de cuna sencilla, de esas que enseñaba a sus alumnos principiantes. Sus dedos se movían con torpeza, pero la memoria musical aún estaba viva. Lucero la acompañó con acordes suaves, sosteniendo las notas que a Beatriz le costaba alcanzar. No era una interpretación perfecta. Algunas notas desafinaban, las manos temblaban, y en ocasiones Beatriz debía detenerse para tomar aire. Pero en esa imperfección había una verdad inmensa, la esencia de la música, que no está en la perfección técnica, sino en la emoción, en el vínculo, en la transmisión del alma. Cuando la melodía terminó, el silencio volvió a la sala, esta vez cargado de emoción. Las últimas notas parecían flotar todavía en el aire. Lucero rompió la calma con una voz cargada de ternura y admiración. «Todavía está ahí. La maestra que me enseñó a amar la música». Beatriz cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió con serenidad. Las manos de Beatriz podían haber perdido fuerza con los años, pero su alma de artista permanecía intacta, inquebrantable como un fuego que jamás se apaga. Una sonrisa genuina y luminosa suavizó de pronto los rasgos cansados de su rostro. «Gracias por recordármelo», susurró con una voz impregnada de gratitud y ternura. Ese instante íntimo fue interrumpido por el repique del timbre. El sonido metálico y repentino hizo que ambas se miraran sorprendidas. Rosita se apresuró a atender y regresó acompañada de una joven de unos 30 años, con porte profesional, expresión serena y un maletín en la mano. «Señora Lucero», anunció con respeto, «ha llegado la trabajadora social que estábamos esperando». Lucero se levantó para recibir a la visitante. Sonrió tendiendo la mano en señal de bienvenida. «Maestra, le presento a Mariana Espinosa. Ella es trabajadora social y especialista en derechos de adultos mayores. Ha venido para ayudarnos a explorar todas las opciones posibles y así mejorar su situación». Beatriz parpadeó inquieta. Sus hombros se tensaron levemente como cada vez que escuchaba palabras relacionadas con su caso, con su futuro. Era como si temiera que cualquier decisión ajena pudiera devolverla a la inseguridad de la que acababa de escapar. Aún así, con la cortesía que siempre la caracterizó, extendió la mano y saludó a Mariana. Mariana, con un tono firme pero amable, explicó que estaba allí para evaluar la situación de Beatriz y orientarla en todo lo que pudiera. Habló de recursos disponibles, de programas gubernamentales, de pensiones no reclamadas, de servicios de salud y de apoyos diseñados para adultos mayores que habían dedicado su vida al servicio público y la educación. «Si me permite, señora Morales», añadió, «me gustaría hacerle unas preguntas sobre su trayectoria laboral y su situación actual. Todo lo que me cuente será confidencial. Mi único propósito es ayudarla». Beatriz dudó. Miró a Lucero buscando un refugio, una confirmación. Lucero, con gesto tranquilizador, le sonrió y asintió. «Está bien», cedió finalmente la maestra. «Pero Lucero, ¿te importaría quedarte? Me sentiría más cómoda contigo aquí». «Por supuesto, maestra. No la dejaré sola», respondió la joven con un tono lleno de compromiso. Durante casi una hora, Mariana condujo una entrevista detallada. Tomaba notas con destreza, consultaba datos en su tablet y hacía preguntas con respeto. Beatriz, al principio cauta, fue soltándose poco a poco, y mientras hablaba su voz recuperaba destellos de orgullo. Recordó sus años en el Conservatorio Nacional de Música, las largas jornadas de enseñanza, los ensayos con jóvenes promesas, la fundación de su propia academia privada,
los reconocimientos y diplomas que adornaron alguna vez las paredes de su casa. Narró cómo después de la jubilación, las dificultades económicas comenzaron a acumularse, y cómo poco a poco todo lo que había construido se desmoronó hasta dejarla en la nada. Cuando terminó, Mariana revisó sus notas con gesto concentrado y serio. Señora Morales, anunció, finalmente, por lo que he podido revisar, usted tiene derecho a una pensión más alta de la que ha estado recibiendo. Hay inconsistencias en sus registros laborales que deben corregirse. Beatriz la miró incrédula, como si no pudiera confiar en sus propios oídos. ¿De verdad?, preguntó con cautela, temiendo ilusionarse. Sí, confirmó Mariana con firmeza. No será una fortuna, pero sí un ingreso mucho más digno que el actual. Además, por haber trabajado más de 15 años en el conservatorio, le corresponden beneficios adicionales que nunca se procesaron de manera correcta. Y eso no es todo. También podemos inscribirla en programas de apoyo a la vivienda y la salud que podrían mejorar considerablemente su calidad de vida. Los ojos de Beatriz brillaron por primera vez en mucho tiempo con un destello de esperanza. Lucero intervino ansiosa. ¿Y cuánto tiempo tardará todo eso? Mariana suspiró con realismo. Los trámites burocráticos suelen ser lentos. Probablemente varios meses para regularizar por completo la pensión. Pero podemos iniciar el proceso hoy mismo y hay apoyos temporales que podrían activarse de inmediato. Cuando Mariana se despidió prometiendo regresar con más información y los formularios necesarios, Beatriz parecía agotada, pero también más animada. Como si hubiera vislumbrado, aunque fuera de lejos, la posibilidad de un futuro más seguro. Ha sido un día intenso, comentó Lucero mientras ayudaba a su maestra a levantarse. Tal vez debería descansar un poco antes de la cena. Beatriz asintió apoyándose suavemente en su brazo. Creo que tomaré una siesta. Pero antes, Lucero, quiero preguntarte algo. Lucero sonrió. Lo que quiera, maestra. Beatriz la miró con una seriedad que desarmaba. ¿Por qué haces todo esto por mí? Y no me digas que es solo por gratitud. Hay algo más, ¿verdad? Lucero dudó un instante. Reflexionó antes de hablar, eligiendo cada palabra, como si se tratara de una nota musical. Tiene razón. No es solo gratitud, aunque claro que eso también influye. Lo hago porque siento indignación. Indignación de ver cómo alguien que dio tanto a sus alumnos, a la música, a la cultura, pudo terminar abandonada. Es profundamente injusto. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Y también lo hago porque me recuerda que el éxito nunca es mérito exclusivo de uno mismo. Todos hemos tenido maestros mentores, personas que nos abrieron camino. Olvidarlos sería olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Beatriz la observó en silencio, evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, con voz quebrada pero firme, respondió: Gracias, Lucero. Gracias por tu honestidad. Y gracias por recordar siempre de dónde vienes. Esa noche, después de cenar, el hogar volvió a la calma. Beatriz descansaba en su habitación mientras Lucero se encerraba en su estudio. Allí, con la luz de la lámpara iluminando apenas su escritorio, encendió la computadora. La idea que había nacido casi por accidente durante la entrevista de la tarde, ahora latía en su mente con fuerza. La fundación ya no era una ocurrencia improvisada, se estaba transformando en un proyecto real, urgente e inevitable. Navegó por páginas oficiales. Investigó requisitos legales para formar una asociación civil. Estudió modelos de financiamiento sostenibles, anotó posibles líneas de acción. Y con cada clic, con cada dato, la convicción crecía. Hizo una lista de contactos, colegas, músicos, productores, empresarios del mundo del entretenimiento, artistas consagrados, que podrían sumarse a la causa. Era consciente de que levantar un proyecto así no sería fácil, pero también sabía que la semilla ya había sido plantada. Y en el fondo de su corazón, supo que todo había comenzado por una razón mucho más grande que ella misma. El deseo de que ninguna maestra, ningún maestro, volviera a sentirse olvidado en la última etapa de su vida. Aquella noche, cuando la ciudad parecía haberse rendido al silencio, Lucero permanecía en su estudio. Sobre el escritorio, un mar de papeles desordenados se extendía como testigos de un pensamiento que no le daba tregua.
Había trabajado durante horas escribiendo notas, esbozando planes, imaginando estructuras, visualizando cómo podría nacer y crecer una fundación que llevara un nombre tan poético como certero, Semillas Musicales. El concepto era claro. En su mente los maestros eran sembradores jardineros del alma que durante décadas habían plantado notas, ritmos y melodías en el corazón de sus alumnos. Y esas semillas habían florecido en carreras, en pasiones, en vidas enteras transformadas por la música. ¿Cómo no honrar a quienes habían dado tanto? Lucero estaba tan absorta que no escuchó los pasos que con cautela se acercaban a la puerta de su estudio. Fue la voz de Beatriz, suave pero firme, la que la devolvió a la realidad. «¿Puedo pasar?» Lucero se giró sorprendida. «Maestra, pensé que ya estaría dormida». Se levantó enseguida, extendiendo la mano para recibirla. «Por supuesto, adelante». Beatriz avanzó despacio, deteniéndose unos segundos a contemplar las paredes del estudio. Allí colgaban discos de oro y platino, fotografías con artistas de renombre internacional, premios y reconocimientos que contaban la historia de una carrera brillante. Había admiración en sus ojos, pero también un orgullo silencioso, como quien ve en el éxito de su alumna una prolongación de su propio legado. «No podía dormir», explicó al fin con una media sonrisa. «Demasiadas emociones hoy. Y vi la luz encendida bajo tu puerta». Lucero la invitó a sentarse en un sillón mullido junto a su escritorio. «¿En qué trabajas tan tarde?», preguntó Beatriz, fijándose en los papeles esparcidos por la mesa. Lucero dudó un segundo, como si temiera que sus intenciones fueran malinterpretadas. Luego respiró hondo y respondió con sinceridad. «Es un proyecto nuevo. Hoy durante una entrevista hablé de la idea de crear una fundación para apoyar a maestros de música en situación vulnerable. Al principio fue algo espontáneo, pero ahora estoy convencida de que debo hacerlo realidad». Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. «¿Una fundación?», repitió incrédula. Lucero sonrió con emoción contenida. «Una fundación inspirada por usted, maestra. Pero no solo por usted. Por todos los maestros que como usted dedicaron su vida a enseñar y ahora enfrentan tantas dificultades». El silencio todochane llenó la habitación durante unos instantes. Beatriz parecía procesar la magnitud de aquellas palabras. Luego, con un hilo de voz, preguntó: «¿Puedo ayudar?» Lucero parpadeó sorprendida. «¿Ayudar?» «Por supuesto. Pero ¿está segura? Usted necesita descansar, recuperar fuerzas». Beatriz enderezó la espalda, y en su mirada apareció un brillo de determinación que no veía desde hacía años. «Lo que necesito es sentirme útil. He pasado toda mi vida enseñando, contribuyendo, dando. No quiero convertirme únicamente en alguien que recibe. Quiero seguir aportando, aunque sea un poco». Lucero sintió una oleada de respeto y admiración. A pesar de todo lo vivido, la esencia de su maestra seguía intacta, un espíritu que no sabía rendirse. Su experiencia sería invaluable, admitió con sinceridad. «Nadie conoce mejor que usted las verdaderas necesidades de los maestros de música. Podría ser asesora, consejera, incluso parte del consejo directivo cuando la fundación esté formalmente constituida». Los ojos de Beatriz se iluminaron con una chispa nueva. Era la luz de alguien que encuentra de pronto un propósito renovado, una razón para levantarse cada mañana. «Me encantaría», dijo con entusiasmo. «Y de hecho tengo algunas ideas que podrían ser útiles». Y así maestra y alumna comenzaron a soñar en voz alta. Durante más de una hora conversaron animadamente. Beatriz compartió su visión sobre los problemas específicos que enfrentaban los docentes en la vejez. La artritis que inmovilizaba manos antes virtuosas, los problemas de audición tras años de exposición a sonidos intensos, la precariedad de un sistema que pocas veces reconocía a quienes trabajaban de manera independiente. Lucero tomaba notas frenéticamente, impresionada por la lucidez de su maestra. Beatriz, en cambio, parecía rejuvenecer con cada palabra, con cada recuerdo transformado en propuesta. «Deberíamos incluir también a los maestros de danza», sugirió en un momento. «Ellos enfrentan situaciones parecidas, cuerpos desgastados, jubilaciones precarias e enfermedades derivadas de la exigencia física, y muy pocos reconocimientos».
Lucero levantó la mirada entusiasmada. Es una idea magnífica. Podríamos ampliar el alcance de la fundación a todas las artes escénicas. Sería un gesto mucho más completo. La conversación continuó hasta que el cansancio comenzó a reflejarse en el rostro de Beatriz. Lucero con suavidad le tomó la mano. Basta por hoy, maestra. Continuaremos mañana. Esto apenas está empezando. La acompañó de regreso a su habitación caminando despacio por el pasillo iluminado tenuemente. Mientras ayudaba a Beatriz a acomodarse en la cama, Lucero sintió que los roles se habían invertido. Ahora era ella quien guiaba, quien cuidaba, quien enseñaba a su maestra un camino nuevo. Y sin embargo, en el fondo seguía aprendiendo de ella, de su dignidad intacta, de su generosidad, de esa fortaleza que persistía incluso en la adversidad. Buenas noches, maestra, dijo Lucero apretando suavemente su mano. Descanse bien. Buenas noches, mi niña, respondió Beatriz con voz emocionada. Y gracias, no solo por el techo y la comida, sino por devolverme algo infinitamente más valioso, la esperanza. Al día siguiente, el sol bañaba el jardín con una luz tibia. Beatriz, siguiendo las indicaciones del médico, descansaba en un sillón al aire libre, respirando el aroma de las bugambilias que trepaban por las paredes. Mientras tanto, Lucero, con determinación renovada, se encerró en su estudio. Había llegado el momento de dar el primer paso real. Tomó el teléfono y marcó el número de su representante de confianza, el hombre que había estado a su lado durante 15 años, Miguel Santana. Miguel, necesito tu ayuda con un proyecto nuevo, dijo Lucero al otro lado de la línea, con esa mezcla de urgencia y emoción que su representante conocía bien. Le relató brevemente la situación de Beatriz, el sufrimiento de la maestra y la idea de una fundación que pudiera cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros docentes olvidados. Miguel, acostumbrado a los impulsos generosos de su artista, guardó silencio unos segundos antes de responder con la frialdad pragmática que lo caracterizaba. Es una causa noble, Lucero, pero no es un capricho. Requiere planeación seria. Una fundación no es un concierto benéfico de una noche, es un compromiso a largo plazo con cuentas claras, estructura legal y sostenibilidad. Lucero respiró hondo sin perder el temple. Lo sé. Por eso te llamo. Necesito que contactes a nuestro equipo legal, que inicies los trámites formales. Y organiza por favor una reunión con posibles donantes. Esto debe comenzar cuanto antes. Miguel accedió. Y con esa llamada, la chispa que había nacido en una entrevista se convirtió oficialmente en un fuego que empezaba a expandirse. Durante las semanas siguientes, la vida de Beatriz experimentó una transformación que rozaba lo extraordinario. Lucero la observaba cada día con satisfacción. La maestra recuperaba peso, energía, pero sobre todo algo mucho más valioso, dignidad. Los medicamentos prescritos por el doctor Herrera surtían efecto. La infección respiratoria cedía, la artritis seguía allí sí, pero el dolor se volvía soportable lo suficiente para permitirle mover las manos con cierta libertad. Sus pasos eran más firmes, su voz más clara, sus ojos más vivos. Una mañana, mientras compartían el desayuno en la terraza, Lucero notó un brillo diferente en la mirada de Beatriz. No era tristeza, tampoco simple cansancio, era reflexión profunda. ¿Sucede algo, maestra?, preguntó con suavidad. Beatriz dejó la taza de café sobre la mesa y la miró con determinación. He estado pensando mucho en estos días, en mi situación, en mi futuro. Lucero, estoy infinitamente agradecida por todo lo que has hecho por mí. Pero no puedo quedarme aquí para siempre. Necesito recuperar mi independencia, aunque sea de forma modesta. Lucero intentó disuadirla. Maestra, no tiene que preocuparse por eso ahora. Mi casa es suficientemente grande y su compañía es un regalo para mí. Beatriz sonrió, pero negó con la cabeza. Lo sé, mi niña, pero necesito sentir que todavía puedo valerme por mí misma. Además, he estado pensando en contactar a Carmen, mi hija. Quizá ha llegado el momento de reconstruir ese puente. Lucero se quedó en silencio, sorprendida. Hasta entonces Beatriz había evitado cualquier intento de contacto con Carmen, temiendo otro rechazo doloroso. ¿Estás segura?, preguntó al fin con cautela.
La última vez que hablamos de ella, me pareció que aún había muchas heridas. Lo estoy, afirmó Beatriz, con una seguridad que conmovió a Lucero. Si una alumna puede perdonar mis errores y acogerme con tanto amor, ¿por qué no podría hacerlo mi propia hija? Lucero asintió con respeto. La apoyaré en lo que decida. Sabe cómo localizarla. No tengo su número actual, pero sé que sigue en Monterrey. Su esposo Ricardo es profesor en la Universidad Autónoma. No debería ser difícil dar con ella. Mientras tanto, Lucero le propuso algo más inmediato: habilitar un espacio en su casa para que Beatriz pudiera dar clases de música a quienes desearan aprender. La idea entusiasmó a la maestra, que aceptó encantada, insistiendo incluso en contribuir con parte de sus ingresos a los gastos de la casa. Era su manera de preservar la dignidad. En paralelo, Lucero avanzaba con la creación de la fundación. Miguel la mantenía informada de cada progreso. Los abogados ya estaban trabajando, y varios artistas importantes habían mostrado interés en colaborar. Entre ellos, nombres como Kalimba, Carlos Rivera y el grupo Pandora. La semilla estaba germinando. En esos días, Lucerito, la hija de Lucero, visitó la casa y conoció a Beatriz. Escuchó su historia y quedó profundamente conmovida. «¿Me daría algunos consejos para mi próxima presentación en televisión?», le pidió con humildad. Beatriz se sorprendió. «¿Mis consejos? Pero tú ya eres una artista profesional». Lucerito sonrió con sinceridad, y siempre buscando aprender. «Mamá dice que usted tiene un oído excepcional y una comprensión única de la interpretación emocional». Beatriz, emocionada, aceptó. Y así la vida volvía a darle un nuevo propósito: enseñar, transmitir, dejar huella. Lo que Beatriz no sabía era que Lucero había ido un paso más allá. De manera discreta contrató a un investigador para localizar a Carmen. Cuando obtuvo los resultados, supo que debía compartirlos con su maestra. Una tarde, con el corazón latiendo con fuerza, le confesó: «Maestra, hay algo que debo decirle. Contraté a alguien para buscar a Carmen». El silencio se volvió pesado hasta que Beatriz preguntó con voz temblorosa: «¿La encontraron?». «Sí. Vive en Monterrey, como usted lo decía. Es profesora de literatura. Y hay algo más que debe saber. Hace un par de años Carmen intentó localizarla». Las palabras golpearon a Beatriz como un trueno. Se quedó sin aire, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Ella me buscó. Después de todo lo que nos dijimos». Sin dudarlo, tomó el papel con el número que Lucero le entregó, y con las manos temblorosas marcó. La conversación fue larga, cargada de emociones y lágrimas, pero concluyó con una noticia que cambió todo. Carmen vendría a Ciudad de México ese mismo fin de semana. Beatriz apenas podía contener la emoción. «Carmen quiere verme», anunció con los ojos enrojecidos, pero una sonrisa radiante. «Y tengo un bisnieto de 6 meses. Se llama Mateo». Lucero la abrazó con ternura. «Sea cual sea la decisión después de este encuentro, cuente con mi apoyo. Si decide ir a Monterrey, la acompañaré en todo. Y si prefiere quedarse, esta siempre será su casa». El sábado llegó antes de lo esperado. Carmen, incapaz de contener la ansiedad, apareció en casa de Lucero en la mañana mucho antes de lo acordado. Su voz temblaba al cruzar la puerta. «Llegué antes», dijo conteniendo las lágrimas. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. No podía esperar más. El momento había llegado. Cuando madre e hija se vieron después de tantos años de distancia, de silencio y de heridas no cicatrizadas, no hubo palabras, ni reproches, ni explicaciones. Solo un abrazo. Un abrazo largo e interminable, donde los cuerpos temblaban y las lágrimas corrían libres, expresando lo que la voz nunca hubiera podido pronunciar con tanta verdad. Lucero, testigo de aquel reencuentro sagrado, se retiró discretamente, respetando la intimidad de dos almas que se reencontraban después de caminar tanto tiempo separadas. Aquel instante no le pertenecía, era solo de ellas. Más tarde, cuando Beatriz la buscó para presentarle a Carmen, la hija se lanzó a abrazarla con un gesto cargado de emoción. «Así que tú eres el ángel que salvó a mi madre», dijo entre lágrimas.
No sé cómo agradecerte lo que has hecho por ella. Lucero negó suavemente con la cabeza. No tienes que agradecerme nada. Tu madre fue esencial en mi formación. Lo que hice fue apenas devolver una mínima parte de lo que ella me dio. Carmen la miró con los ojos nublados de culpa. Mamá me ha contado todo, y nunca me perdonaré no haber estado ahí cuando más me necesitaba. Antes de que la culpa creciera, Beatriz intervino con una dulzura firme. No te tortures, hija. Ambas cometimos errores. Ambas dejamos que el orgullo nos separara. Lo importante no es lo que pasó, sino que ahora estamos juntas de nuevo. 3 meses después de aquel abrazo, que parecía haber sellado un pacto de vida, la existencia de Beatriz había cambiado por completo. Pasó un par de semanas en casa de Lucero, donde madre e hija reconstruyeron poco a poco la confianza perdida. Finalmente decidió mudarse a Monterrey con Carmen y su familia. Lucero aún recordaba con nitidez el día de la despedida. Beatriz la abrazó con fuerza y con lágrimas que eran mezcla de gratitud y nostalgia le susurró al oído. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, ni lo que hiciste por mi niña. Me devolviste mucho más que la vida, me devolviste la esperanza. No era un adiós definitivo. Se llamaban con frecuencia, intercambiaban mensajes, y sobre todo seguían trabajando juntas en el proyecto que había nacido de aquella historia, la Fundación Semillas Musicales. Una mañana luminosa de junio, Lucero se encontraba en las oficinas recién inauguradas de la fundación, instaladas en un edificio histórico restaurado en la colonia Roma. Los techos altos, los ventanales antiguos y los muros pintados de blanco transmitían la sensación de un lugar renacido, igual que la misión que allí los reunía. Miguel, su inseparable manager, irrumpió con entusiasmo. Lucero, la entrevista que diste con Beatriz la semana pasada ha sido un fenómeno, más de 1 millón de reproducciones en redes sociales. Has tocado una fibra sensible. El hombre osó hacia hombre. Lo hizo una pausa antes de añadir con seriedad. La historia de Beatriz no es un caso aislado. Hay miles de adultos mayores en la misma situación. Personas que dieron todo por su vocación y hoy viven en la precariedad. Ese mismo día llegó otra noticia que confirmó el impacto del proyecto. El gobierno de la Ciudad de México había aprobado un subsidio para la fundación. Ese apoyo les permitiría ampliar el programa de pensiones complementarias para maestros jubilados. Lucero, con el corazón desbordado, llamó de inmediato a Beatriz para compartir la noticia. «Maravilloso», exclamó la maestra desde Monterrey. «Eso significa que podremos ayudar a más colegas». Justo ayer hablé con Ramiro Fuentes, mi compañero del conservatorio. Vive con su hija, pero en condiciones muy difíciles. Este subsidio podría cambiar su vida. Beatriz también compartió buenas nuevas. Había retomado su vocación docente, enseñando piano a su nieto Daniel, un niño de apenas 8 años, que mostraba un talento natural sorprendente. Y no solo eso, varios niños del vecindario habían comenzado a acudir a su casa buscando aprender con ella. La música volvía a fluir y Beatriz recuperaba su lugar como maestra, sembrando otra vez esas semillas que tanto la definían. Pero la vida, con su manera imprevisible de recordar las viejas heridas, les reservaba una prueba más. Aquella misma tarde, Lucero recibió una llamada inesperada de Carmen. Su voz sonaba alterada. «Lucero, disculpa que te moleste. Es mamá. Ha tenido un episodio». El corazón de Lucero se encogió. ¿Qué sucedió? ¿Está bien? Físicamente sí, aclaró Carmen. El médico dice que fue un episodio de estrés postraumático. Todo comenzó después de ver un reportaje en la televisión sobre personas en situación de calle. De pronto se puso ansiosa, empezó a llorar, a decir que tenía que guardar sus cosas, que no podía perder su violín otra vez. Lucero no lo dudó. Tomó el primer vuelo a Monterrey a la mañana siguiente. Cuando llegó a la casa de Carmen, encontró a Beatriz sentada junto a la ventana con la mirada perdida en el jardín. Estaba físicamente bien, pero sus manos se aferraban con fuerza a un pequeño estuche de violín, como si dependiera de él para no caer en un abismo invisible. «Maestra», llamó Lucero suavemente. Beatriz giró la cabeza con lentitud, y al reconocerla sus ojos se iluminaron. «Lucero,
¿Viniste? Por supuesto que vine. ¿Cómo se siente? Beatriz bajó la mirada avergonzada. Avergonzada. Por causar tanta preocupación por no poder controlar estas reacciones. Lucero se inclinó hacia ella con ternura. No tiene que avergonzarse. Lo que vivió fue demasiado duro. El hambre, el frío. Sí, pero lo peor fue la invisibilidad. Usted misma lo dijo, sentirse ignorada, invisible, mientras miles de personas pasaban a su lado sin detenerse. Eso deja huellas profundas. Beatriz asintió con lágrimas en los ojos. A veces despierto en mitad de la noche y no reconozco dónde estoy. Me invade el miedo de que todo esto sea solo un sueño, y que en realidad siga allí en aquella banca del parque muriendo lentamente. Lucero tomó sus manos. Maestra, lo que vivió fue real. Pero lo que vive ahora también lo es su familia, su nieto que aprende piano con usted, los niños que vuelven a la música gracias a sus clases, la fundación que inspira a tantos. Todo eso es real y no va a desaparecer. Beatriz la miró fijamente como si buscara anclar su fe en las palabras de su alumna. ¿Lo prometes? Lo prometo. Y cada vez que ese miedo regrese, cada vez que sienta que podría perderlo todo otra vez, llámeme. No importa la hora, no importa el día. Estaré ahí para recordarle que nunca más estará sola. Durante los 3 días que Lucero permaneció en Monterrey, Beatriz fue recobrando la calma. El psiquiatra explicó que los episodios podrían repetirse, pero con tratamiento y apoyo serían cada vez menos intensos. Lucero aprovechó ese tiempo para conocer a Mateo, el bisnieto de Beatriz, un bebé de 6 meses, que parecía traer consigo la promesa de un futuro nuevo. Era risueño, curioso y, sobre todo, mostraba una fascinación instintiva por la música. Cada vez que Beatriz le cantaba una melodía suave para arrullarlo, el pequeño la miraba con una atención hipnótica, como si reconociera en aquella voz un legado que corría ya por su sangre. Y así, en medio de fragilidad y esperanza, Beatriz entendió que la música no solo había salvado su vida, también sería el puente que uniría a las generaciones de su familia, de Samdiella a Carmen, y de Carmen al pequeño Mateo. El último día de su visita a Monterrey, cuando el sol caía lentamente tiñendo de oro las bugambilias del jardín, Beatriz sorprendió a Lucero con una propuesta que nadie esperaba. He estado pensando en el concierto de aniversario de la fundación. Comenzó con la voz serena pero firme. Y quiero participar, no solo como miembro del consejo directivo, también como música. Lucero la miró incrédula. ¿Está segura, maestra? Será un evento grande, habrá prensa, invitados, cámaras. Completamente segura, respondió Beatriz, sin titubear. Durante mucho tiempo permití que mi artritis y después mis circunstancias me alejaran de la música activa. Pero estos meses enseñando a mis nietos me han demostrado que todavía puedo tocar. Tal vez no con la destreza de antes, pero sí con el corazón. Lucero sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le gustaría interpretar? Los ojos de Beatriz brillaron con una chispa juvenil. Algo simbólico. Una pieza a 4 manos en el piano contigo cantando. Algo que muestre cómo nuestros caminos se han entrelazado a lo largo de los años. La emoción inundó a Lucero, quien aceptó sin dudar. Un mes después, la noche del concierto había llegado. El histórico Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris resplandecía iluminado con luces cálidas que destacaban su imponente arquitectura. Afuera largas filas de personas aguardaban con expectación. Adentro cada butaca estaba ocupada. En la primera fila se encontraba Carmen tomada de la mano de su hijo, y con el pequeño Mateo en brazos rodeada de maestros beneficiados por la fundación. Todos aguardaban el momento con un aire reverente. Entre bambalinas, minutos antes de salir, Beatriz buscó a Lucero. Traía entre las manos una pequeña caja de terciopelo gastada por los años, pero cuidada con esmero. Quería darte esto antes de salir al escenario, dijo, tendiéndosela con ternura. Lucero la abrió. Dentro reposaba un broche de plata en forma de clave de sol, adornado con diminutas incrustaciones de turquesa. Era mío, explicó Beatriz con voz cargada de memoria. Lo compré con mi primer sueldo como maestra en el conservatorio hace más de 50 años.
Fue lo único que conservé de mis tiempos de abundancia. Incluso en la calle, cuando el hambre apretaba, nunca quise venderlo. Lucero negó conmovida. Maestra, no puedo aceptarlo. Es demasiado valioso para usted. Beatriz tomó sus manos. Precisamente porque lo es, quiero que lo tengas. Representa todo lo que la música ha significado en mi vida. Y tú, Lucero, has dado nueva vida a esa música no solo con tu voz, sino con tus actos. La fundación es la prueba de que la semilla que planté en ti ha florecido de una manera que jamás hubiera imaginado. Con manos temblorosas, Lucero prendió el broche en su vestido justo sobre el corazón. Lo llevaré con orgullo, maestra, prometió abrazándola con fuerza. Y cada vez que lo mire recordaré, no solo lo que me enseñó sobre música, sino lo que me mostró sobre dignidad, resistencia y esperanza. El telón se abrió. El público estalló en una ovación ensordecedora al verlas aparecer juntas. Beatriz se sentó al piano con elegancia, con la serenidad de quien vuelve al lugar que siempre le perteneció. Sus manos, aunque más lentas, encontraron las teclas como si el tiempo nunca hubiera pasado. Lucero radiante se colocó a su lado. El broche brillaba sobre su pecho como un símbolo de continuidad. Y cuando las primeras notas de Gracias a la vida llenaron el teatro, el murmullo del público se apagó transformándose en un silencio reverente. La voz de Lucero, poderosa, emotiva y clara, se entrelazó con la melodía que Beatriz desplegaba en el piano. Era un dueto imperfecto en lo técnico, sí, pero sublime en lo humano. Una sinfonía de gratitud y reencuentro, una declaración viva de que la música, como la dignidad, puede renacer aún después de la oscuridad. En cada acorde, en cada palabra, estaba contenida la esencia misma de Semillas Musicales: gratitud, reconocimiento y la certeza de que el arte tiene el poder de transformar vidas. Y allí, en ese instante mágico mientras cantaba junto a su maestra recuperada, Lucero comprendió algo profundo: que los encuentros más significativos de nuestra vida no siempre suceden en escenarios planeados, sino en los momentos más inesperados. Que la gratitud, cuando se convierte en acción, puede generar ondas de cambio que llegan mucho más lejos de lo imaginable. La historia, que había comenzado de manera casual con un semáforo en rojo, con una mirada que descubrió a una mujer sentada en la acera, se había transformado en un movimiento que inspiraba a todo México. Un recordatorio colectivo de la importancia de honrar a quienes dedican su vida a sembrar talento y conocimiento, aunque nunca sepan si verán florecer lo que sembraron. Beatriz y Lucero habían demostrado que esas semillas, aunque a veces parezcan olvidadas, nunca mueren. Esperan pacientemente a germinar en corazones dispuestos a reconocerlas. Y así fue. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día, al volver la vista atrás, encontraras a alguien importante de tu pasado necesitando ayuda? ¿Extenderías tu mano como lo hizo Lucero? ¿O seguirías tu camino fingiendo no haber visto? Tal vez la respuesta a esa pregunta sea en el fondo lo que define nuestra humanidad.